Bienvenidos gente de YouTube a este nuevo video de Hipster Posmos. En esta ocasión les traemos, como ya lo vieron en el título, la tercera parte a crítica al libro negro de la nueva izquierda. Y estoy muy emocionado porque hicimos un enorme progreso en cuanto a los tiempos entre un video y otro respecto o en comparación al tiempo que pasó entre la primera y la segunda parte. Entre la primera y la segunda parte me tardé cerca de 2 años en sacar un video y otro. En esta ocasión, si mis cálculos son correctos, tardaré alrededor de 1 mes en sacar esta tercera parte. Así que como pueden ver, voy a tratar de acabar esta crítica y de redimirme con todos ustedes por todo el tiempo que los hice esperar. Esta tercera parte me agradó mucho porque fuimos mucho a las fuentes, fuimos mucho a las citas que los autores utilizan para, bueno, que el autor en este caso, Márquez, utiliza para sustentar sus estúpidas hipótesis, y créanme que se van a divertir mucho. Pero antes de pasar a la crítica, debo recordarles, como lo marca el protocolo y como ustedes ya lo saben o deberían saberlo, que antes de cualquier cosa le den suscribirse, le den like al video, nos comenten y le den clic a esa campanita que aún no entiendo muy bien qué hace, pero aparentemente sirve para algo. Sin más preámbulo, pasemos a la crítica. En su segundo capítulo, Márquez nos brinda, como su nombre lo indica, un análisis de los pensadores que, en su entendimiento, dieron forma a la causa pornomarxista. What the fuck? Sí, pornomarxista. El término está en el libro, búsquenlo. Y es bizarro porque el autor se sacó esta nueva categoría de análisis del culo. Se lo sacó literalmente del culo. En serio, porque nunca la justifica, nunca explica exactamente de qué va, nunca la sustenta, solo de repente te la planta y de la nada así, ¡puf!, existe. Aunque no signifique absolutamente nada. En este capítulo, Márquez inicia su recorrido con Wilhelm Reich, un psiquiatra, filósofo y académico alemán, y quizá uno de los primeros en tratar de unir las teorías psicoanalíticas de Freud con el materialismo histórico de Marx. ¿Recuerdan el video pasado cuando hablamos del desprecio que Lenin sentía por las teorías freudianas en aquella entrevista? Bueno, Reich trató durante buena parte de su carrera académica de subsanar las diferencias entre ambas teorías. Quizá fue el primero, pero definitivamente no el único, sin lograrlo realmente debido a las diferencias irreconciliables entre ambas. Sus conclusiones pueden ser consideradas en el mejor de los casos debatibles, pero siempre interesantes de leer. Reich fue especialmente conocido no solo por ser un discípulo de Freud, sino por las divergencias que tuvo con su maestro al pasar de los años. Reich se había interesado en el psicoanálisis y las teorías sobre cómo la vida sexual de los individuos repercute inevitablemente en su vida cotidiana. El concepto del instinto de placer se le hizo especialmente interesante, pero conforme Freud fue evolucionando y abandonó sus antiguos postulados, Reich comenzó a distanciarse de su maestro. Mientras Freud en su etapa tardía proponía la existencia de un pulso de muerte e incluso un masoquismo primario para explicar las tendencias violentas del ser humano como algo natural e inevitable, Reich no quedó convencido de esta explicación, así que abordó el problema de perspectiva, retomando el líbido. El líbido, según Reich, es un deseo natural que todos sentimos y que siempre busca una satisfacción en la realidad física. Pero cuando dicha satisfacción es negada, el líbido es interiorizado, solo para regresar tiempo después reforzado y buscando otras formas de satisfacción, que pueden relacionarse con la violencia e incluso la autodestrucción. De ahí Reich concluyó que cuando un sistema de gobierno crea un status quo que trata de reprimir esta líbido mediante restricciones sociales, penales y morales, provoca en la población un sentimiento de agresividad, resentimiento y odio. De esta forma explicó el ascenso del nazismo en Alemania y la decadencia del sistema soviético, que por esos años ya se encontraba sumergido plenamente en su herencia stalinista, o lo que Reich llamó el fascismo rojo. Todo esto debe ser matizado. Cuando Reich hablaba de la sexualidad reprimida, no hablaba de bestialismo, pedofilia y esas cosas, sino las fantasías y fetiches que todos tenemos y que en teoría deberíamos poder explorar y experimentar sin la carga moral de que se está haciendo algo malo. Idea que no era muy popular en esos años donde el sexo era solo para procrear. ¡Voy a morir virgen!
Desde luego, en el entendimiento de Márquez y compañía, la idea de explorar las diferentes facetas en que una pareja o una persona por sí sola puede disfrutar su sexualidad es netamente una forma de pornomarxismo terrorista que atenta contra la civilización occidental. Esta necedad de querer ver depravación en todo lo que esté mínimamente fuera de su brújula moral lleva al autor a exagerar las pocas citas que llega a mencionar. Por ejemplo, en algún momento se asevera que en su intento por destruir la institución de la familia, Reich promovía la infidelidad, y para probarlo cita el siguiente extracto del libro La función del orgasmo. Según nuestra experiencia, la relación sexual extramatrimonial o la tendencia hacia la misma constituye un elemento susceptible de desplegar gran eficacia contra influencias reaccionarias. Lo que en realidad leemos aquí es una conclusión a la que Reich llega después de un análisis mucho más amplio. No es que promoviera la infidelidad, esa es una forma realmente simplista y hueca de entender la cita. En realidad es en un contexto donde para muchas mujeres el matrimonio significaba la renuncia a la independencia sexual y económica, Reich interpretaba que las mujeres inconformes con esa situación podían recurrir al sexo fuera del matrimonio precisamente como una forma de reafirmar esta independencia y un acto de rebelión quizás inconsciente a esta versión tan dogmática y obsoleta de la familia. Por consiguiente, este tipo de mujeres tendían a ideas más liberales, alejándose por obviedad de las actitudes reaccionarias. Y aquí les leo un pequeño párrafo del mismo libro de La función del orgasmo. Es una complementación a la cita de Márquez para entenderlo un poco mejor. Había que saber que la rebelión contra el matrimonio en cuanto a atadura económica y limitación sexual hubiera podido convertirse en un poderoso activo del movimiento revolucionario si estas cuestiones de capital importancia para la mujer se hubieran expuesto con toda extensión y en forma veraz y objetiva. De hecho, en el extracto siguiente, Reich critica a la propia URSS. En lugar de esto, los propios propagandistas, sin tener una idea clara de estos términos, no hicieron más que sembrar la confusión al hablar por un lado del matrimonio soviético, por el otro que en la URSS volvieran los matrimonios a fortalecerse. Ante esto, la mujer reflexiva solo podía decir: aquí propagáis la disolución del matrimonio y la familia, y allí la mujer sigue dependiendo del hombre. O bien inversamente, lo que queréis es entregarnos a los hombres. Márquez menciona que la obsesión de Reich en este tema lo llevó a clasificar el deseo de formar una familia como un problema patológico, al que llamó familitis. En realidad el término familitis es muy usado en las terapias modernas de parejas y hace referencia a la dependencia que uno de los miembros tiene hacia su propia familia, lo que de forma más específica se conoce como mamitis o papitis. Nuevamente vemos cómo estos términos hacen referencia a actitudes netamente tóxicas y negativas, y no a la formación de la familia per se, como trata de hacer parecer Márquez. Tras brindarnos este hueco y rápido análisis de Reich, Márquez pasa a hablar de su discípulo intelectual, o por lo menos así lo llama el autor, Marcuse, una de las mentes más importantes y fructíferas de la escuela de Frankfurt, y debido a esto creí que el autor brindaría una ponderación más detallada, pero apenas si lo menciona en un par de párrafos, acusándolo gratuitamente, como tenía que ser, de seguir la tendencia depravada y pornográfica de Reich, y desde luego, como no podía ser de otra forma, trata de justificarlo dándonos un par de citas sacadas de contexto para acreditar sus aberraciones. Como ejemplo les pongo el siguiente extracto: los hombres no viven sus propias vidas, sino que realizan funciones preestablecidas. Mientras trabajan, no satisfacen sus propias necesidades y facultades, sino que trabajan enajenados. Ahora el trabajo ha llegado a ser general y, por tanto, tiene las restricciones impuestas sobre la libido. El tiempo de trabajo, que ocupa la mayor parte del tiempo de vida individual, es un tiempo doloroso, porque el trabajo enajenado es la ausencia de gratificación, la negación del principio del placer. La libido es desviada para que actúe de una manera socialmente útil, dentro de la cual el individuo trabaja para sí mismo, solo en tanto que trabaja para el aparato, y está comprometido en actividades que por lo general no coinciden con sus propias facultades y deseos. Y concluye:
El conflicto entre la sexualidad y la civilización se despliega con este desarrollo de la dominación. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿dónde está la mentira? La forma en que el trabajo enajenado ha violentado el disfrute de nuestra vida personal es un tema que ha sido retomado innumerables veces tanto por académicos como comentaristas sociales e incluso por símbolos de la cultura pop como Chaplin y el jodido Bob Esponja. Creo que todo esto va por esta última parte, donde habla de un conflicto entre sexualidad y civilización. Y aquí nuevamente tenemos que hacernos una pregunta que desde luego Márquez nunca se hace. ¿Qué interpreta Marcuse por civilización? Obviamente aquí está hablando de una visión clásica, tradicional, blanqueada y occidental de la civilización, lo que se llama el American Dream y el estrepitoso fracaso que significó. Luego insiste Marcuse en que el orden dominante solo acepta relaciones procreativas heterosexuales de tinte monogámicas, fundadas en la conservación de la especie, y es por eso que esta arbitraria cultura explotadora considera como perversa cualquier forma de sexualidad alternativa, por lo que este autor celebra enfáticamente todas las perversiones, dado que él las considera una expresión de liberación ante el sistema. Las perversiones expresan así la rebelión contra la subyugación de la sexualidad al orden de la procreación y contra las instituciones que garantizan este orden. Una vez más, y ahora bajo el sello de Marcuse, nos topamos con esta identificación entre la revolución marxista y los desvíos sexuales. Los pervertidos serán los nuevos proletarios potenciales ante el injusto orden vigente. Por favor, quiero que vean y aprecien aquí el hermosísimo increscendo de estupideces que Márquez nos arroja en solo unas líneas. Que el orden dominante solo acepta procreativas heterosexuales es algo muy válido, considerando que en los años donde Marcuse escribía, las relaciones homosexuales seguían penadas, no digamos otras formas de sexualidad. Partiendo de esta prohibición, cualquier forma alternativa de sexualidad es considerada perversa por el status quo. Y ojo, aquí Marcuse nuevamente hace referencia directa a una forma doctrinaria y monolítica de entender la sexualidad, pero Márquez hace caso omiso de ello y extrapola para que cada quien entienda lo que quiera entender por perversión, siendo que esa no es la idea. Y después, dando una maroma de 450 grados, asevera que Marcuse celebra todas las perversiones, metiendo en la misma bolsa cosas de las que nunca se habló, como la pedofilia. No quiero detenerme mucho aquí porque honestamente tampoco hay mucho que comentar, una sarta de acusaciones y aseveraciones que se sustentan en una interpretación pues realmente muy pobre de los textos que Márquez revisó, porque de que lo revisó, lo está citando, pero es cuando me doy cuenta de su capacidad para seguir mintiendo, una necesidad casi patológica de mentir y de sacar todo de su lugar. La siguiente sección se habla de uno de los pensadores más relevantes en el libro, el siempre molesto Michel Foucault. Hablar del pensamiento de Foucault es algo tremendamente complicado. Personalmente no me considero un experto. Lo conozco, lo he leído, no tanto como quisiera, pero aún así, aún con eso no es difícil descubrir que lo que Márquez hace aquí es dar una muestra clara de su tendencia a simplemente mentir. Durante unas 5 o 6 insoportables páginas, Márquez aparenta realizar una biografía intelectual de Foucault, pero como siempre termina acomodando todo para que se acople a su alocada visión. Foucault lleva ya varias décadas siendo la pesadilla del pensamiento conservador, y parece que su legado en ese sentido se mantiene vivo. No es mi intención repasar a detalle las ideas más abstractas y difíciles del francés, y honestamente no es necesario. Que haya tenido una introducción más o menos decente a Foucault, se dará cuenta de las locuras y disparates propuestos por Márquez. Les daré un rápido y muy grosero resumen de las ideas más sobresalientes del francés para más o menos meterlos en contexto, y posteriormente le explicaré la distorsionada y ridícula versión de Márquez sobre ese mismo tema. Posteriormente nos concentraremos en las fuentes que el autor utiliza para defender su análisis, para probarles cómo descaradamente miente o distorsiona los hechos. Como dije, no soy un experto en Foucault, así que para explicarles su pensamiento de la manera más rápida y clara posible, me serviré de alguien que sí es un experto. Me refiero al autor del libro Foucault para principiantes. Y antes de que los fanáticos de Márquez vengan con sus comentarios de jajaja, ¿cómo puedes usar un libro así como fuente? Jajaja, eso invalida tu análisis. Les paso el dato de que el propio Márquez usa e incluso cita este mismo libro como fuente en su escrito. Foucault parte de una simple palabra: saber es poder.
Algo que pareciera ser una obviedad. Si sabemos algo y lo ponemos en práctica, eso nos pone en ventaja sobre alguien que no sepa ese algo. Y en determinada forma tenemos un poder que él no tiene. Estas relaciones de poder serán un tema casi obsesivo en Foucault. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, una camada de pensadores englobados en la etiqueta de postestructuralismo hicieron una pregunta incómoda: exactamente qué es saber, qué lo caracteriza y qué lo condiciona. Si observamos otros periodos de nuestra historia, como lo hizo Foucault, observamos que el saber no ha sido una categoría absoluta o siquiera cierta. Las personas en la antigua Roma sabían que las mujeres eran naturalmente inferiores al hombre. En la Edad Media la gente sabía que la Tierra era el centro del universo. Hace solo unas cuantas décadas se sabía que fumar era benigno para las mujeres embarazadas. Actualmente este tipo de ideas no son un saber, más bien las llamaríamos creencias, que nos parecen ridículas y anticientíficas. Podemos decir entonces que dejaron de ser un saber y se convirtió en una creencia cuando se demostró que no eran reales. Para que un saber sea tal, aparentemente tiene que ir ligado a la idea de verdad. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Aquí los postestructuralistas, nuevamente recurriendo a la historia, pusieron el dedo en la llaga al afirmar que la verdad es subjetiva. A lo largo de los siglos, lo que las poblaciones humanas han aceptado como verdad ha cambiado dependiendo del contexto histórico y ubicación geográfica. ¿Por qué se da esto? Porque los seres humanos somos seres falibles, rodeados desde nuestro nacimiento de condicionantes sociales, culturales, políticas, religiosas, educativas, etcétera, etcétera, que si bien son necesarias para nuestro desarrollo, al mismo tiempo nos limitan. Incluso nuestros sentidos pueden ser fácilmente engañados. Si no podemos confiar ni siquiera en lo que vemos, escuchamos y sentimos, entonces a fin de cuentas existe algo como la verdad absoluta. Para los postestructuralistas, si existe, nosotros no podemos conocerla. Y si la verdad es relativa, también lo es el saber. Al llegar a esa conclusión, la frase saber es poder toma un nuevo significado. Se cuestiona la esencia misma del poder. Lo que hace Foucault básicamente es hacer lo mismo que Descartes siglos atrás. Cuestionar de forma profunda y sin miramientos a todo lo que le rodea. Toda realidad, o mejor dicho, todo lo que nos han dicho que es la realidad. Al hacerlo pone en tela de juicio a todas las formas de control y enseñanza, el gobierno, la iglesia, la escuela, la familia misma. Se trata de un análisis muy complejo, no apto para mentes demasiado dependientes de determinadas ideologías. A nadie le resulta cómodo que le cuestionen su visión de la vida y la realidad. Muchos se pueden sentir agredidos por esto. Eso le pasa a gente como Márquez y Laje. Pero lo que hizo Foucault fue esencial para cimentar gran parte del pensamiento liberal contemporáneo. En los años de vida de Foucault, los psiquiatras, por ejemplo, sabían que la homosexualidad era una enfermedad. Foucault le puso un alto a eso. Pero esa es la versión académica, y como todos sabemos, la academia es una aliada porno-satánica del marxismo cultural. Márquez nos brinda en su análisis la verdad. Foucault era un pensador francés, y eso es en lo único que acierta. Era marxista, pero también era nietzscheano. Promovía una suerte de pornomarxismo desenfrenado, pero al mismo tiempo era un reaccionario que estaba en contra de la liberación gay. Creía que el capitalismo, y solo el capitalismo, era un sistema injusto, donde los violadores, pederastas, criminales, terroristas, satanistas, aborteros eran solo víctimas a los que se les debía dar rienda suelta. Creía que estos criminales eran mejor tratados en la Unión Soviética e incluso en la antigüedad, y decía todo esto mientras andaba por Nueva York semidesnudo buscando quien lo follara por el culo. Ok. Al leer estas páginas me preguntaba, ¿Márquez leyó a Foucault? Viendo sus fuentes me consta que lo leyó. Y una de dos, o de plano no entendió ni una puta palabra en el mejor de los casos, o simplemente decidió ignorar la verdad a lo descarado, para que sus conclusiones preconcebidas no cambiaran. Márquez asevera que Foucault fue un comunista de hueso colorado, y para probarlo nos brinda únicamente un dato, que es que se afilió al Partido Comunista Francés en 1950. Cierto, Foucault se afilió al Partido Comunista en ese año, pero lo abandonó 3 años después, cuando comenzaron a llegar a sus oídos las historias de la barbarie stalinista. Después de eso, Foucault no tuvo ningún acercamiento directo con alguna organización marxista y jamás se refirió a sí mismo como comunista. Súmele que en 1950, cuando se unió al Partido Comunista,
Tenía entre 24 y 25 años, apenas era un joven e intelectualmente hablando no había madurado. Por esos años apenas empezaban a formarse los cimientos del pensamiento por el cual sería recordado después. Tendrían que pasar casi 10 años para que publicara Historia de la locura en la época clásica. Es decir, el Foucault que la mayoría de nosotros conocemos no fue el mismo que se unió al Partido Comunista, en lo que pareció ser más un acto de idealismo juvenil. Ya en su etapa madura, como dijimos, Foucault nunca se definió como marxista o comunista. Apenas daba uno que otro comentario sobre Marx, y podemos concluir que efectivamente lo respetaba, pero que no era un seguidor de sus ideas. Por supuesto, para Márquez así no funciona el mundo. Si te uniste al Partido Comunista en tu juventud, automáticamente eres un comunista para toda tu vida. ¿Por qué? Porque sí. Así que como vemos, es mentira que Foucault haya sido un consecuente comunista, o que haya ignorado la represión soviética. Según Márquez, la hipótesis Foucaultiana se sostiene en una insistencia de ver en todo el orden que lo rodea una suerte de aviesa conspiración de dominación por parte del sistema. Me sorprende que en esta parte Márquez no vea la semejanza entre lo que él cree que es la principal hipótesis de Foucault y la suya propia. Vayamos con las fuentes. Márquez dice: en su mencionado libro sobre la locura, Foucault sostenía que esta no era una enfermedad, sino una clasificación injusta y arbitraria de la modernidad capitalista. En la Edad de Oro, el loco se movía con libertad e incluso se lo veía con respeto, pero en nuestra época se le confina en asilos y se lo trata como un enfermo. Un triunfo de equivocada filantropía. De acuerdo, en primer lugar, es mentira que la enfermedad sea una categoría injusta y arbitraria solo de la modernidad capitalista. Foucault, leyendo libros antiguos de medicina, se dio cuenta de que de hecho la categoría de enfermedad efectivamente podía ser usada de forma arbitraria como método de control en prácticamente cualquier sistema social. Sí, incluyendo el soviético. Y para defender esta postura menciona cómo en el pasado el vagabundeo, la prostitución, la flojera eran considerados también enfermedades mentales, y a quienes se les atrapaba en esas actividades se les encerraba junto con otros enfermos mentales como histéricos, piromaníacos, etcétera, etcétera, y se les aplicaban remedios tan brutales como electroshocks o lobotomías. Hacia esta clase de eventos iba dirigido la crítica de Foucault a la medicina clínica. Nuevamente apunta a un cuestionamiento crítico, pues si estas atrocidades ocurrieron en el pasado, ¿cómo sabemos que no están pasando en la actualidad? Y no nos damos cuenta al estar limitados por nuestro contexto histórico y cultural. Después, en la cita 387, leemos: Foucault exalta con encendida admiración la figura del delincuente y sostiene que el crimen es una protesta resonante de la individualidad humana, agregando que puede, por lo tanto, ocurrir que el delito constituya un instrumento político que será eventualmente tan precioso para la liberación de nuestra sociedad como lo fue para la emancipación de los negros. ¡Qué horror!, decimos todos, ¡qué criminal, qué antisistémico! Pero ¿cuál es el trasfondo tras estas afirmaciones? En primer lugar, al decir estas palabras, Foucault no está dando su opinión, sino que hace referencia a la teoría feurista, creada por Charles Fourier, un socialista utópico del siglo XIX y padre de la teoría cooperativista. Una página antes de la cita de Márquez, Foucault nos dice: en el curso de esta polémica antipenal, los foristas fueron sin duda más lejos que nadie. Elaboraron, los primeros quizás, una teoría política que es a la vez una valorización positiva del delito. No hay, pues, una naturaleza criminal, sino juegos de fuerza que, según la clase a la que pertenecen los individuos, los conducirá al poder o a la prisión. Entonces aquí se hace referencia a la impunidad existente en los sistemas penales, donde buena parte de los crímenes cometidos por los pobres son impulsados por y a beneficio del peor criminal de todos, el de cuello blanco, el hombre de élite que puede violar la ley seguro de evitar el castigo por los privilegios de su clase, ya sea mediante el influyentismo o el soborno. Y mientras los liberales demócratas sostienen que este tipo de acciones son fallas dentro del sistema penal que deben subsanarse, Foucault y Fourier dicen que esa es la esencia misma del sistema. ¿Cómo el crimen puede ser un motor de liberación? Foucault lo matiza mencionando la emancipación afroamericana.
y aquí supongo hace referencia a la activista Rosa Banks, que fue acusada de romper el orden en 1955 por ocupar un asiento de autobús reservado exclusivamente para blancos, en una época donde las leyes de segregación racial eran parte de la vida común. En uno de los actos de desobediencia civil más relevantes de la historia, Banks decidió romper una ley injusta, o sea, cometió un crimen. Este evento, junto con la posterior encarcelación de Banks, es considerado un punto de inflexión en el nacimiento del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, el cual, tras años de lucha, sudor y sangre, lograría enormes triunfos al otorgarle a la gente de color el derecho al voto, a la educación superior y a casarse con quien les diera la gana. Todo a partir del crimen cometido por Banks. A eso se refiere Foucault cuando describe al crimen como un posible motor de liberación social. Y mientras que en la década de los 50 Banks fue enviada a prisión por su acto, unas décadas después sería reconocida por el presidente Bill Clinton. La hipótesis de Foucault se cumple. El sistema penal puede llegar a ser extremadamente subjetivo y por eso hay que tener cuidado en qué llamamos crimen y qué denominamos orden. Posteriormente, el libro parece dar la idea de que Foucault quería que todo el mundo fuese homosexual y que la heterosexualidad fuese erradicada. Y Márquez cita: la homosexualidad no es un deseo, sino algo deseable. Por lo tanto, debemos insistir en llegar a ser homosexuales. El autor toma esta cita del libro La pasión de Foucault, de Miller James, pero nuevamente solo cita un par de líneas descontextualizadas por completo. Veamos el párrafo en cuestión. En esta entrevista, el filósofo habló in extenso, virtualmente por primera vez, sobre sus esperanzas de elaborar lo que había empezado a llamar un modo homosexual de vida. Rechaza, tal como lo hizo habitualmente en público, cualquier intento de retomar la pregunta por la homosexualidad al problema ¿quién soy yo? ¿Cuál es el secreto de mi deseo? Y afirmar que es preferible preguntar qué relaciones se pueden establecer, inventar, multiplicar y modular mediante la homosexualidad. La homosexualidad, según declara, no es una forma de deseo, sino algo deseable. Por lo tanto, debemos insistir en llegar a ser homosexuales. Foucault no está hablando en general a todos nosotros, sino específicamente a la comunidad homosexual, una comunidad que durante siglos y siglos había sido considerada como enferma, depravada, antinatural y desde luego criminal. Pareciera que aquí se hace un llamado a que los homosexuales dejen de definirse por estas acusaciones del pasado y comenzaran a crear su propia identidad que les permitiese disfrutar del derecho de amar y ser amado. Pero ¿qué pasa con el carácter reaccionario de Foucault? Márquez asevera que, según el filósofo francés, solo el sistema capitalista era injusto para los enfermos y criminales, pues en el pasado estos sectores habían sido tratados de mejor manera, lo cual desde luego es una ridiculez ahistórica. Márquez cita dos libros de Foucault para probarnos esta postura. La homosexualidad, a la que el Renacimiento había dado libertad de expresión, en adelante entrará en el silencio y pasará al lado de la prohibición, heredando viejas condenaciones de una sodomía en adelante desacralizada. En la lógica de Márquez, parece sugerir que para Foucault, tras el Renacimiento, el malvado sistema capitalista había impuesto en la sociedad mágicamente un pensamiento homofóbico. No importa que el final del Renacimiento se ubique en el siglo XVI y que el capitalismo como modo de producción no se haya consolidado hasta el siglo XIX. Pero si uno lee la cita detenidamente se dará cuenta que eso no quiere decir. Aquí Foucault solo hace mención a una breve etapa de atenuación en la persecución penal de los homosexuales durante el Renacimiento, pero que terminó con este. ¿Cómo puede decir que Foucault no menciona los barbáricos métodos de corrección penal en el pasado, cuando en Vigilar y Castigar, su libro más conocido, lo inicia precisamente haciendo una detallada y grotesca descripción del descuartizamiento de un criminal en 1757? Y esta clase de referencias históricas abundan en los textos de Foucault. Ya por último, pasemos a la última cita de la que hablaré. Márquez nos dice lo siguiente: podemos imaginar que la regla del silencio sobre la homosexualidad apenas comenzaba a pesar en el siglo XVII, en la época, digamos, de la formación de las sociedades capitalistas, pero que anteriormente todo el mundo podía decir cualquier cosa de ella.
Tal vez, quizá fuera así en la Edad Media. Quizás la libertad de enunciación de la sexualidad era mucho más grande en ella que en los siglos XVIII o XIX. Puntos. Miren lo que pasa ahora. Por un lado tenemos en nuestros días toda una serie de procedimientos institucionalizados de confesión de la sexualidad, la psiquiatría, el psicoanálisis, la sexología. Esta cita Márquez la toma de Los Anormales, que es una recopilación de conferencias que dio Foucault, y si uno lee así nada más parece ser un montón de disparates históricos, pero si vamos al libro original, ¿qué encontramos? Aquí les dejo la cita completa. Podemos imaginar, entre comillas, no sé nada de ello, pero podemos imaginarlo porque creo que eso daría placer a mucha gente, que la regla del silencio sobre la sexualidad apenas comenzó a pesar en el siglo XVIII, en la época, digamos, de la formación de las sociedades capitalistas, pero que anteriormente todo el mundo podía decir cualquier cosa acerca de ella. Tal vez quizá fuera así en la Edad Media. Quizá la libertad de enunciación de la sexualidad era mucho más grande en ella que en los siglos XVIII o XIX. No por ello dejaba de ser cierto que en el interior mismo de esta especie de campo de libertad había un procedimiento perfectamente codificado, absolutamente exigente, extremadamente institucionalizado de la revelación de la sexualidad, que era la confesión. Pero les diría que no creo que el ejemplo de la Edad Media esté lo suficientemente elaborado por los historiadores para que podamos dar fe de ello. Miren lo que pasa ahora. Por un lado tenemos en nuestros días toda una serie de procedimientos institucionalizados de confesión de la sexualidad, la psiquiatría, el psicoanálisis, la sexología. El hecho de que Márquez haya borrado de su cita la parte donde Foucault aclara que su ejemplo solo es ilustrativo y que no se puede dar por cierto, utilizando esos puntos suspensivos que ya vimos antes, muestra su carácter de mentiroso patológico. Antes de despedirnos definitivamente, solamente quiero agregar una aclaración que probablemente muchos de ustedes ya se dieron cuenta y seguramente yo estaré recordando en la caja de comentarios y en la descripción del video, que durante todo el video estúpidamente pronuncié mal el nombre de Rosa Parks y le cambié por Rosa Banks, pero es Rosa Parks, ¿ok? Aclaraciones hechas, y la única razón por la cual no lo corregí es porque con el poco tiempo que tengo para narrar y editar estos videos me hubiera llevado otros 3 días hacer esa pequeña corrección, ¿saben? Entonces dije, no vale la pena, mejor simplemente lo aclaro al final y todos quedamos contentos. Y con ello terminamos esta tercera parte de Crítica al Libro Negro de la Nueva Izquierda. Espero que la cuarta parte esté lista en el próximo mes, o en el lapso de un mes más o menos. Ya se está trabajando, chicos, y también estoy trabajando en otros videos porque, como ustedes saben, pues trato de darle al canal cierta variedad, y más bien pues hago los videos conforme se me van ocurriendo, conforme los temas que se me van antojando, ¿saben? Es una aventura realmente este canal, y desde luego es muy divertido compartirlo con todos ustedes. Si les gustó el video y quieren que les siga trayendo esta clase de contenido, pues ya saben, lo único que tienen que hacer es suscribirse, compartirlo y ayudarme a hacer este proyecto cada vez más grande. Sin nada más por el momento, nos estamos viendo muy pronto, chicos.